Hola, hola, mi gente bella, qué alegría estar de nuevo aquí una vez más con ustedes. Gracias de todo corazón a todas las personas que forman parte de esta hermosa comunidad, que nos escuchan cada fin de semana, cada 15 días. Y también quiero dar la bienvenida a las personas nuevas que se suman a este espacio que hemos creado con tanto amor desde el corazón y con la idea de poder proporcionar herramientas, técnicas que nos ayuden a tener una vida mucho más plena, una vida en más calma. Hola Maripili, feliz de estar aquí nuevamente. A mí me encanta el nombre que tú le pusiste a esta sección que es profundamente. Y pienso que hoy por hoy cada vez se hace un poco más difícil día a día encontrar personas con que puedas hablar de estos temas profundos que nos ayuden sobre todo a entender nuestra mente y a entender que podemos estar en control de ella y por ende también podemos canalizar esas emociones y vivir nuestra vida desde esa claridad y esa determinación y esa paz que todos necesitamos en estos momentos. Sí, y precisamente hoy queremos hablar de algo que todos vivimos en diferentes momentos de la vida, porque seguramente que tú, tanto como yo, alguna vez has sentido que como que la mente no para, esa sensación de tener mil cosas encima, de no poder detener tus pensamientos, de sentir que tu cabeza como que está a punto de estallar, ¿no? Como esa ansiedad de que algo va a pasar, de que no puedes dejar de pensar eso. Sí, justamente, y de eso es lo que queremos hablar hoy y compartir con todos ustedes, es cómo calmar tus pensamientos en medio del caos, porque es muy fácil decir, no, vive tu vida en paz, está tranquilo, pero ¿qué pasa realmente cuando estamos en el momento de crisis o en el momento de caos? Ahí es cuando vienen en juego todas estas herramientas que están fantásticas, que las vamos a compartir con ustedes hoy. Pero antes, de hecho, Maripili y yo estábamos discutiendo la diferencia entre el estrés y ansiedad. ¿Qué piensas tú? Para ti, ¿cuál es la diferencia, Maripili? Sí, pues mira, yo entiendo que el estrés es como una reacción natural que debemos tener, igual como el miedo, como que nos está informando algo, pero luego si ese estrés no lo sabemos manejar, si vivimos en un continuo estrés, en una continua sensación como alterada de miedo, de nervios, yo pienso que ahí es ya cuando viene la ansiedad, ¿no? Ya cuando se convierte como, no sé si se le puede llamar un trastorno. Si llega un momento, el estrés lo sufres cuando hay un disparador o un detonante determinado y eso te produce angustia, ansiedad de repente, pero en un nivel más bajo. El estrés para mí es como el comienzo de lo que puede convertirse la ansiedad. ¿Okay? El estrés son casos puntuales. Ya cuando una persona dice, estoy sufriendo de ansiedad, es porque este estrés ha crecido tanto que se ha convertido en un estado crónico. Y ahí es cuando empiezan los problemas, porque cuando la ansiedad ya llega a tal punto tan alto que se empiezan a convertir en ataques de ansiedad. ¿Cuáles son los Exacto. síntomas? Porque eso es lo más importante. Yo estoy segura que hay muchas personas que nos escuchan aquí que han tenido ataques de ansiedad y no sabían cómo Que identificarlo. así es. Así Entonces, es. Qué bueno, Karen, que tocas ese punto, sí, porque yo mencioné como algunas situaciones que se nos pueden presentar, pero qué importante poderlos poner en contexto. cuando una persona está sufriendo un ataque de ansiedad, es, por ejemplo, la respiración, empiezas a sentir como que el pecho presionado, sientes que no puedes respirar bien, la presión arterial, el corazón, te dan palpitaciones, no puedes pensar claramente, te desconectas. En ese momento, si de repente la persona está haciendo una presentación, por ejemplo, y le da un ataque de ansiedad por el mismo tema de repente del miedo escénico, por darte un ejemplo. En ese momento puede llegar hasta desconectarse, de perder el hilo y se quedan en blanco, por ejemplo. Sudoración, esa misma sudoración. Y es, la persona siente como si el mundo le cayera encima, como que si todo le diera vueltas y
es una sensación muy desagradable, un ataque de ansiedad. Sin embargo, sí existen técnicas porque en el momento que hay un ataque de ansiedad es que el sistema nervioso está en estado de emergencia, que llega un momento que incluso lo que tú te digas a ti misma quizás ni siquiera sirve, o sea, puede ayudar en algo. Pero para eso vamos a dar estas herramientas más específicas que involucran el cuerpo y incluyen lo que es el sistema nervioso. Maravilloso, sí. Mira que yo, sabes que creo que alguna vez lo he mencionado, sufro de síncope. Y como esto viene del nervio vago, que es precisamente el que nos maneja como las emociones y nos estabiliza o nos desestabiliza, pues creo que también es muy parecido, ¿no? Porque a mí me empieza como, es como una sensación aquí, es como yo antes, como era tan joven, la describía como era como una sensación como de hambre, como de náuseas, pero no sabía, claro, yo pensaba que era hambre. Y luego ya cada vez los síntomas se empezaron a agudizar un poco más, ¿no? Ya luego pues te llega la tendencia al mareo, ¿no? Las manos frías, heladas, como que me sudaban. Había momentos en los que la frente la sentía muy fría. Hay momentos Ujú. en los que me tiemblan las piernas. Además también depende como de la situación, ¿no? Que te genera es una sensación súper, súper fea. O, por ejemplo, cuando no puedes dormir, cuando es una espiral de pensamientos, que estás todo el tiempo ahí, o que te despiertas en la medianoche y empiezas a solucionar todos los problemas que tienes. Así que qué bueno, Karen, que podamos hablar de todas estas Sí, herramientas prácticas que podamos empezar ya mismo a utilizarlas y tenerlas a la mano cada vez que sí. sintamos algo así. Y qué bueno que me dices lo de, por ejemplo, ese es otro síntoma, que porque sabes por qué las manos se ponen frías cuando a la persona tiene ansiedad o estrés extremo, ¿No? porque nuestro cuerpo, al ponerse en estado de emergencia, la sangre toda se va de las extremidades y va directo al corazón y a Wow. todos tus órganos, porque lo que quiere, lo que está en estado de emergencia y su orden es, hay que sobrevivir, hay que sobreguardar el corazón, hay que sobreguardar el estómago y muchas veces ese malestar estomacal es por eso, porque el nervio vago va, es un nervio que va desde aquí del cerebro bajando hasta, vamos a decir, la parte media de la espalda, pero también involucra al estómago. Ujú. Por eso es que se dice muchas veces que el estrés y la ansiedad afecta también directamente el estómago y provoca gastritis, todos estos desórdenes digestivos. Así es. Entonces, es muy interesante porque ese mismo estado crónico de ansiedad, ¿por qué pasa esto en la noche? Y esto es una herramienta importantísima. Antes de irte a dormir, es importante comerte un poco de proteína, Ok. porque la proteína nos ayuda a nivelar el azúcar en la sangre durante toda la noche, la mantiene estable. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya tenemos mucho estrés y nos baja el nivel de azúcar en la sangre, el cuerpo se pone en modo de emergencia y nos despierta. Ya. Entonces, por ende, el cerebro empieza a buscar las mil y un soluciones que quiere solucionar porque se activa justamente por esa baja de azúcar. ¿Qué Qué te parece ese interesante. tip? Maravilloso. Fíjate, una cosa súper sencilla, o sea, que todos tenemos a la mano porque seguramente que todos cenamos. Entonces es simplemente cenar un poco más de proteína para poder tener un mejor sueño. Es que, o sea, definitivamente si no tienes una buena calidad de sueño, eso te afecta todo el día, todo el día. Todo el día. Entonces empieza, te afecta el sueño, por ende tienes baja energía al día siguiente y es como un ciclo vicioso que hay que tratarlo. Yo ayudo a muchas personas con temas de desórdenes de sueño, de insomnio, y hay varias, que ese es otro podcast, que hay varias cosas que podemos hacer para mejorar nuestro sueño, nuestra calidad de sueño. O sea, todo se conecta una cosa con la otra. Alimentación, estilo de vida, eh, por supuesto, qué tantas cosas está absorbiendo tu mente que te dé ansiedad o estrés, o las personas que te rodean te están aumentando la ansiedad o te la están bajando.
hay que tomar Total. todos esos factores en cuenta. Totalmente, sí. Y es que definitivamente la calidad del sueño es lo que va a cambiar cómo va a ser el día siguiente. Yo, por ejemplo, algo que hago hablando, digamos, del sueño para como empezar luego el día, es antes de terminar el día, por ejemplo, ya en la cama, oración o meditación. Y algo que me encanta y que siempre recomiendo escribir. Porque a veces está uno tan cargado y yo siento que cuando tú descargas toda esa información, cuando la puedes escribir, no por escribir romántico ni bonito, yo por ejemplo no sé escribir bonito, pero descargas todo lo que sientes, es como que no te llevas esas situaciones a la cama, sino que ya las estás dejando escritas en un cuaderno, en una nota, en una libreta de notas, donde como que puedes soltarlo todo, porque si no te vas con toda esa información en la cabeza y te vas con toda esa información a dormir y entonces se queda ahí rumeando, como digo yo siempre. ¿Y por qué es terapéutico? Porque en el momento que uno escribe, estás soltando, estás manifestando externamente lo que estás pensando, pero a la misma vez estás validando lo que estás sintiendo, lo estás aceptando. La naturaleza del ser humano es mucho rechazar el estrés, la ansiedad o el miedo porque no es agradable Ujú, tenerla. claro, Pero como hemos hablado antes, en el momento que tú aceptas que está ahí y haces esta técnica de escribir o incluso dibujar, puedes dibujar lo que sientes. también. Lo sueltas ya psicológicamente y energéticamente, lo sueltas y puedes dormir mucho mejor. Exacto. Así que bueno, digamos que ya con esto logramos como tener una mejor noche, ¿verdad? Un mejor sueño. Entonces, si estoy en el día, y porque claro, todos tenemos, no sé, o tenemos estudio, o tenemos trabajo, o vienen las cosas de la familia, todas las cosas que tienes que hacer en el día, los niños, si hay que llevarlos al cole, si tienen actividades y las actividades que nosotros también tenemos cada uno. Entonces empieza este estrés, ¿no? ¿Verdad? De todo lo que tenemos que hacer en el día. Ahí cómo podemos manejarlo, qué podemos hacer. Eso viene mucho de la carga mental, porque depende de cuántas cosas tú te involucres en tu vida. Tú vas a tener en el subconsciente la carga mental de lo que implica tener un hijo, porque tú Exacto. puedes tener tu hijo, pero dentro del mundo de tu hijo están todas las actividades y todas las comidas y el laundry que tienes que hacer, lavar la ropa, o sea, cada elemento de tu vida tiene una carga mental diferente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos en el trabajo, estamos enfocados en el trabajo, estamos enfocados en nuestro proyecto y podemos aislarnos de eso Mm. ciertas horas del día. Cuando ya pasa el trabajo, que no estamos ocupados, ahí es cuando realmente es importante tener las herramientas porque es cuando sale el famoso gremlin. El gremlin es esa vocecita que cuando nos acostamos a dormir nos pone en replay una y otra vez el mismo pensamiento porque la mente se queda buscando automáticamente la respuesta Ujú, que quieres llegar. Y muchas veces otra estrategia también cuando antes de dormir, si de repente no tienes la respuesta, escribir la pregunta. Porque si tú escribes la pregunta que tú quieres solucionar el problema, la ujú. escribes y la sueltas y dices, le doy permiso a mi mente o le doy permiso a la mente subconsciente que me ayude mañana, que me llegue la respuesta o alguna pista a mi mente mañana en la mañana y la suelto también. Es importante. Me encanta y Sí. te digo que a mí me ha pasado muchísimas veces eso, como que de repente te despiertas, pero te despiertas ya con la solución. Y yo muchas veces me levanto, escribo y vuelvo y sigo durmiendo tranquila. Es maravilloso, wow, pero no sabía cómo. Qué bueno que me dices eso, como dejarla escrita claramente, porque sí, a veces es que uno se va con esa preocupación a la cama. Oh, me encanta. Dejarle la tarea a tu Al subconsciente. subconsciente para que Wow. después te sorprenda. De repente, si te sorprende en medianoche cuando te levantas y puedes anotar la respuesta, hazlo, hazlo. Porque muchas veces en ese estado que estamos, entre dormidos y despiertos, que es el mismo estado de la hipnosis y de la meditación, que es cuando nuestro cerebro está abierto
a que te llegue la información. Nuestro subconsciente tiene siempre las respuestas a todos los problemas que tenemos. Ujú. El tema es cómo calmamos esa mente para obtener esas respuestas de claridad y tranquilidad y poder, como te mencioné al comienzo del podcast, tomar nuestras decisiones en base a un estado de tranquilidad y no de emocionalidad, que es normalmente cuando tomamos las decisiones erradas. Así es. Cuando las emociones están altas, nuestra racionalidad baja. Totalmente. Entonces, si necesitas tomar una decisión, asegúrate de bajar primero esas emociones, dejar incluso, si es algo muy importante, que 1 o 2 días pasen y después puedes tomar esa decisión. Totalmente, porque ahí es cuando empezamos a utilizar, como que nos vamos a los extremos, ¿verdad? Depende de la decisión que tengamos que tomar. O es dejarlo todo, o es hacerlo todo, ¿no? Decisiones como extremas, ¿no? Si estoy en una situación, no sé, en un trabajo que no me gusta, en una relación que no me gusta, pues entonces la voy a dejar por esta situación concreta que no puedo ahora mismo manejarla, ¿cierto? Ese tipo de decisiones tan extremas. Dejar que los procesos mentales también sucedan. Muchas veces, si estás buscando una solución a algo, confiar en que esa pregunta que de repente dejaste escrita o que estás pensando, en algún momento confiar que tu mismo subconsciente, la misma mente, te va a dar eventualmente esa respuesta. Lo que necesitas es relajarte. De repente en ese momento no te llega la claridad. Es justamente porque necesitas relajarte. Entonces relaja, suelta y de esa manera la persona ya está abierta a que te llegue como esa inspiración o esa información que tú quieres. Por ejemplo, y quería agregar algo, Maripili, las herramientas que vamos a seguir dando, es importante darlas porque el tema del estrés y la ansiedad nos puede afectar en varios aspectos de nuestra vida. Ujú. Por ejemplo, el hecho de tomar decisiones, para no caer en espiral, que ahorita vamos a ir más profundo en el tema de caer en espiral, poder dormir rápido, profundo y corrido y poder estar, por supuesto, en calma sin tener que hacer nada. Muchas personas ocupan su vida sin fin de proyectos y sin fin de actividades tan solo con el propósito de no estar con ellos mismos. Esa es la cultura del hacer, Ujú. cultura del doing. Hago, porque es más fácil para mí hacer, ejecutar. Me da más certeza que sentarme tranquilo sin hacer nada. Entonces es cuando la persona te dice, es que la mente me atormenta, yo no puedo estar sin hacer nada. Y muchas veces son esas personas que son workaholic o que son adictas al trabajo Claro. porque da más certeza saber solucionar algo en tu exterior que quedarse en paz y tener que lidiar con todos estos procesos que de repente ilusoriamente nos quitan la paz. No nos está quitando la paz la rumiación, Ujú. nos quita la paz el hecho de no tener las herramientas y no poder conectarnos con nosotros mismos. La rumiación es el bloque, esa espiral de pensamientos que se repiten, que se repiten, que se repiten. Entonces, así funciona. Me suena mucho lo que dices y no sé si estoy equivocada, Karen, confírmame, pero cuando empiezan como decías, de workaholic, pero son como esas obsesiones, ¿no? O sea, me obsesiono con el deporte, me obsesiono con la comida, me obsesiono con las redes sociales, con el móvil, con la pantalla. Claro, hace todo el sentido, ¿no? Es como no puedo estar conmigo mismo, entonces intento hacer algo constantemente y no descanso. Ocupo mi día Exacto. al 200%, entonces ahí es cuando viene el burnout, que Ujú. la persona está quemada, que es como una máquina de hacer, 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 y eso afecta nuestras relaciones personales, nuestras relaciones familiares, oye, en el trabajo. Son muchos factores que se relacionan uno con otro y por eso es la importancia del día a día de hoy, que todo va tan rápido, enfocarnos tanto en nuestra salud mental y cómo entender nuestra mente. Claro. Entonces, ¿qué herramientas podríamos trabajar allí? Mira,
Aquí les voy a dar, los tengo investigados, se los anoté y todo. ¿Cómo romper el ciclo de ansiedad para recuperar la tranquilidad mental? Está el ejercicio de la respiración, que eso es lo primero que tenemos que recurrir, porque la respiración, aunque muchas personas ya lo saben, es importante volver a la respiración, porque es la que nos regula nuestro sistema simpático y parasimpático. Ujú. Entonces, empezamos inhalando. Si quieres, lo podemos hacer. Me encanta. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a Déjame hacer pongo posición. este ejercicio de respiración, se Ujú. llama 4-7-8. Inhalamos 4 segundos. Inhalamos 1, 2, 3, 4. Aguantamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltamos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo te sientes? Súper bien. Eso hay que hacerlo cuantas veces sea necesario, donde tú sientas esa calma a medida que vas respirando, vas bajando. Eso inmediatamente va a ir calmando tu sistema nervioso y ese ejercicio en particular activa el nervio vago. Entonces desactiva ese estado de emergencia que hemos hablado, que es Ujú. de huida o lucha, ¿no? Ese estado del sistema nervioso. Otra es muy buena, que es desviar el enfoque. Este truco es excelente para quitarnos el estrés o la ansiedad. Cuéntame, ¿cómo es? Mueve tus ojos Ujú. de derecha a izquierda durante 30 segundos. Esto va a simular ese proceso bilateral del cerebro y va a Guau. sincronizar nuestro, nuestro cerebro y hace que se regule el sistema límbico y reduce la ansiedad. Mira, cuando nosotros movemos los ojos de un lado a otro, estamos simulando el movimiento del REM, Rapid Okey. Eye Movement, que es el movimiento que hacemos cuando estamos dormidos, cuando nuestra mente Oh. subconsciente está activada. Entonces, en el momento que movemos los ojos de lado y lado, es un hack, es un truco, porque, Okey. porque simplemente le estás dando la señal a tu cerebro que estás en estado de sueño profundo cuando no lo estás. Guau. Hace lo mismo que cuando exhalas lentamente, porque es Exacto. igual, ¿verdad? El estado de calma de cuando estás durmiendo. Cuando exhalas Sí, profundamente, como lentamente, sí, también te da ese exacto. guau, me Entonces, encanta. también algo bien importante, cuando nosotros vemos a diferentes partes del lado derecho, del lado izquierdo, se activan diferentes partes del cerebro. Cuando nosotros vemos hacia arriba, se está activando en cierta parte de la memoria, hacia un lado, Ujú, hacia el lado derecho hacia arriba se activa la memoria. Hacia el lado arriba izquierdo se activan el lado creativo. ujú. Y por eso mismo, entonces tú ves de derecha a izquierda, así como si estuvieras dormido, lo puedes hacer con los ojos abiertos o lo puedes hacer con los ojos cerrados y eso te va a ayudar a manejar mejor toda esa parte del sistema límbico. Cuando las Me encanta. personas se sienten mal, Maripili, lo primero que hacen es ver hacia abajo, hacia el lado izquierdo. Si la persona está en un estado de estrés o ansiedad, no veas hacia abajo, ve hacia arriba y observa qué pasa con tu cuerpo. Es impresionante, Maripili. Es casi imposible continuar como con la emoción negativa si, por ejemplo, tú ves hacia arriba, derecho hacia arriba, por ejemplo. ¿Por qué tú piensas normalmente cuando nosotros oramos, Totalmente. vemos hacia arriba? Y eso nos da una paz maravillosa. Wow. Fíjate, es que me encanta porque son cosas que puedes hacer en cualquier momento. Y O sea, nadie se no, da cuenta. y nadie se da cuenta, claro, no tienes que ir a un espacio especial, nada, si estás en una reunión, si estás en ese momento, Sí. nada, en treinta segundos, en un minuto puedes cambiarlo. Y Maravilloso. hacerlo cuantas veces sea necesario. Hay unas personas que de repente lo hacen una vez y ya es más que suficiente. Lo importante es que te sinceres contigo mismo y digas, bueno, del 1 al 10, siempre poner una medida al estrés que tienes o a la ansiedad que tienes. Oye, del 1 al 10, ¿cuánto tengo el estrés? Ah, bueno, lo tengo en 10. Ok, vamos a ver cuántas respiraciones me toma por lo menos para bajarlo a 5.
o por lo menos para bajarlo a 4. Y si lo puedes llegar a 0, maravilloso. La otra herramienta que yo utilizo muchísimo y tú la conoces es el tapping, la Emotional Freedom Technique, la técnica de liberación emocional, que es dándote golpes en diferentes partes de tu rostro y en parte también de tu cuerpo, y están basados en puntos del sistema nervioso, así como la acupuntura, tu Sí. sistema energético. Entonces, al dar pequeños toques, nombrando esa emoción que tú quieres como que bajarle la intensidad, de esa manera se baja muchísimo la intensidad de la emoción o de la situación que estás pasando. Lo importante es eso, cuando uno lo exterioriza y tocas esos puntos energéticos de tu cuerpo, es maravilloso. Ok, o sea, sí es como hacer consciente cuál es la emoción que estoy sintiendo, la emoción que me está afectando y poderla Correcto. así, pues ir liberando poco a poco. Energéticamente la estamos liberando en nuestro cuerpo. Wow. Entonces es muy efectivo. No solo lo estamos hablando, sino que también estamos volviéndole el flujo energético a nuestros hemisferios de energía en el cuerpo, en el sistema nervioso. Mira que me gusta mucho lo que estás diciendo porque muchas veces pensamos que lo que tenemos es como que, digamos, tratar de quitar esa emoción, entonces lo que hacemos es muchas veces negar la emoción. Mientras que si la estamos reconociendo claramente, es mucho más fácil luego poderla trabajar, que por ejemplo pasa con el tema de las afirmaciones por sí solas, afirmaciones positivas, pues no sirven. Creo que primero tienes que crear esa conciencia, ¿verdad? Para luego poder entrar y utilizar las afirmaciones positivas. Hay una ley de la mente que dice, lo que resistes, persiste. Basta Ujú. que uno no quiera pensar en algo, que te quieras deshacer de este pensamiento y dices, no quiero pensar en esto, y ese pensamiento va a resistir y se va a quedar ahí, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque estás diciendo, no quiero pensar en este problema, Ujú. pero tu mente no procesa negativos. Ya. Entonces dice, cuando dices, no quiero pensar en este problema, tu mente está entendiendo, quiero pensar en este problema. Entonces, cambiamos la frase, por eso yo trabajo mucho con lingüísticamente cómo estamos afrontando el problema. Qué- Entonces, en vez de decir, no quiero pensar en este problema, Ujú. cambias el enfoque y más bien piensa, voy a pensar en esta solución. Ok. O Ujú. sea, o voy a pensar piensas en otra cosa, incluso de repente si no tienes la respuesta la sueltas y te enfocas en otra cosa. Ujú. Pero cuando resistimos, es la mente resiste. Mm. Por eso es cuando viene que la aceptación, tú la aceptas, entonces la mente dice, ah, bueno, ya la acepté, next. Mm. ¿Cuál es el próximo misión o cuál es el próximo proyecto? Y otra herramienta que a mí me encantó y es la técnica del agua fría. Eso está muy de moda. Ahorita ves todos los influencers metiendo la cara Mm. pero lo hacen para la piel, En agua con hielo. para verse Ujú. bonitos con la piel. Pero esto te ayuda cómo calmarte en 60 segundos cuando te sientes abrumado. Tenemos la técnica, y aquí lo tengo escrito, del agua fría. Entonces salpicas agua fría en tu rostro, Ok. ¿ok? O simplemente pones una bolsa fría en la frente y esto va a activar el reflejo de inmersión mamífero. Entonces se te reduce la frecuencia cardíaca. Wow. Si tienes algún momento de extrema ansiedad, agarras tu bol con agua fría, con hielo y lo haces varias veces, tomas una respiración, metes tu rostro en el bol y lo vuelves a hacer y de esa manera vas a notar un cambio inmediato en tu sistema nervioso y ese nivel de ansiedad va a bajar. Claro, porque además como que
le sacas de la situación en la que está inmediatamente, hablando fisiológicamente, hablando físicamente, ¿no? Porque el impacto que siente todo el cuerpo con el frío, inmediatamente te hace como desconectar de eso que, por ejemplo, si tenías un pensamiento en espiral, inmediatamente te desconecta de eso. Es maravilloso. Eso se llama interrumpir el patrón mental. Cuando tú tienes algo que no puedes parar de pensar, hay que encontrar una manera de interrumpir ese patrón mental. Muchas personas se quedan en la cama pensando lo mismo y lo mismo. No, párate de la cama, porque si no tu cuerpo se va a acostumbrar que cada vez que vas a la cama, el cerebro dice, vamos a solucionar los problemas. ¿Ves? Entonces hay que acostumbrar al cuerpo que solucionar problemas no es cuando estás acostado. Es como cuando entrenamos a un perrito, igualito. Tú entrenas a tu cuerpo, si te acuestas a dormir, sientes que estás rumiando mucho, muchos pensamientos sin parar, te paras, te tomas un té de manzanilla, escribes todo lo que sientes o simplemente si estás buscando la solución de algo, escribimos la pregunta y confiamos en que nuestro subconsciente eventualmente nos los va a traer y soltamos. Si es también, que es otra técnica, un problema que es muy tóxico, que te angustia mucho, hay otra técnica que se llama descarga rápida de pensamientos, que simplemente tener una hoja, Ujú. escribir rápidamente lo que te preocupa, lo arrugas Mm, y lo botas. me gusta. Cuando tú sabes que no puedes tener la solución inmediata, hacemos las descargas rápidas. Incluso lo puedes romper, lo puedes botar, pero ese hecho de arrugar es Ujú. como le estamos diciendo a nuestro sentido de la vista y le estamos diciendo al cerebro que eso no nos sirve y no nos está ayudando. Por ejemplo, Wow. Como es súper simbólico. totalmente. Wow. Y nuestra mente, la mente trabaja con símbolos, Ujú. porque trabaja con imágenes. Ok. Entonces, cuando nosotros le damos esa imagen de que estamos arrugando eso y lo estamos botando porque no nos sirve, el cerebro suelta. Y me lleva esto a pensar con cada herramienta que nos presentas, Karen. Creo que fue en el podcast del autosabotaje que hablamos de los 5 sentidos, porque fíjate que conectado está cada sentido como con las diferentes herramientas también que nos dan, ¿no? Nos das la vista con la escritura, pues obviamente con el tacto, la sensación del agua fría también, pues es totalmente kinestésica, ¿no? Totalmente tacto. Y pues obviamente ya herramientas, me imagino yo, de audio que son un poco más comunes, de ponerte una música relajante, la terapia de aromas. No solo la música normal, ahorita se puede encontrar en YouTube, buscas música bineural Ujú. y es una música que tiene una frecuencia del lado derecho y otra frecuencia del lado izquierdo. Y lo que hace es eso, sincronizar. Yo utilizo muchísima la herramienta de música con frecuencias cerebrales. Es una herramienta que las personas no lo saben mucho, pero la tenemos disponible. La utilizo mucho yo también, incluso para concentrarme en el momento que voy a trabajar. Pones en Google, buscas música para el enfoque bineural, te sale, Bineural. o música para poder dormir bineural. Y es maravillosa. Cualquier sonido también de la naturaleza. A mí me relaja muchísimo el sonido del río, de un río como con las Sonido de agua. piedras. El El sonido de sonido del agua. agua es Es, maravilloso. El sonido de pajaritos, ¿ok? Porque todos los pajaritos hacen que nuestro sistema nervioso diga, ay, todo está bien, porque cuando hay pajaritos no hay depredadores cerca, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso lo habíamos hablado. claro, ¿no? Y es que la naturaleza en general, o por ejemplo, si tienes la posibilidad, aunque sea estar en un parque donde hay animales, porque además, aunque estés en la ciudad, si estás en un parque y estás viendo los animales, te está dando esa sensación de que estás en la naturaleza. Sí, y la naturaleza nos da un sentido a nosotros de conexión.
de que somos mucho más que una persona sola en el universo. Cuando tú te conectas con la naturaleza, el cielo, los árboles, las montañas, los ríos, la naturaleza tiene muchísima energía. Entonces, tu subconsciente y tu sistema nervioso inmediatamente se relaja. Por eso es que las personas tienen casas de campo o se van a un río o se van a la playa porque es necesario. Nosotros somos parte de la naturaleza. Hoy por Totalmente. hoy, en la sociedad, bueno, vivimos metidos en casas, vivimos metidos en ciudades que nos desconectan de nuestro ambiente, que nos regula muchísimo el sistema nervioso. Claro, es como volver a nuestro hogar. Cada vez que estamos en la naturaleza, es nuestra naturaleza Es también. nuestra naturaleza, claro que Exactamente. sí, claro que sí. Y bueno, hay muchísimas otras Wow. herramientas. La última que me encantaría compartir con ustedes sería la de visualización, ¿ok? Ok. Cuéntanos cómo es Cuando, eso. cuando tengas una situación o un problema, cierra tus ojos, visualiza en un cuadro Ujú. esa situación. Ok. Si la visualizas, por ejemplo, de colores, imagina un dimmer del lado derecho y le bajas los colores, por ejemplo. Después visualizas al lado de la imagen del lado izquierdo y le bajas la definición y lo empiezas a ver borroso. ¿Ok? Wow. Después agarras un dimmer abajo y le das y esa imagen se empieza a encoger cada vez más y se va alejando de ti hasta que desaparezca. Y en el momento que ya no la veas más, aprietas el último botón arriba, que es el botón de apagar, de off, y la desapareces por completo. Haces eso cuantas veces sea necesario hasta que tu nivel de estrés o de ansiedad baje lo suficiente como para que tú te sientas balanceada y con más claridad. Wow. O sea, me encanta. Porque claro, es como si tuvieras una pantalla. Así Tienes una mismo. pantalla de la tele, del computador, estás viendo una película, la película de tu vida, así como digo yo, tenemos la radiomente, ¿verdad? Que es como ahí estás con una frecuencia, con una emisora, con otra, y entonces en esta pantalla, o sea, ver ese problema a través de una pantalla que ya como que lo sacas de ti, Te ¿no? desasocias ¡Wow! emocionalmente. Maravilloso, exactamente. O sea, sacas el problema a ti, tú no eres ese problema, el problema está aquí, le estás viendo en una pantalla, pero adicionalmente, claro, es como demostrarle al cerebro, además que tú tienes el control, porque tú lo estás poniendo Es, en blanco y negro, tú lo estás poniendo más pequeño, tú lo estás alejando, tú eres quien decide qué puede hacer con la situación, no la situación la que te absorbe, te bloquea y sientes que es toda tu vida ese momento. exacto, porque Wow. eso es realmente lo que sucede cuando tenemos un problema. La mente es súper eficiente y quiere solucionarlo ayer, quiere solucionarlo lo antes posible. Y al no poder ser eso posible es cuando sucede esa espiral de pensamientos que no podemos parar, pero como hablamos, que nuestra mente habla con imágenes, con símbolos, eso funciona y es muy aplicable, lo aplico siempre yo también en mis terapias porque es muy, muy efectivo. Bueno, o sea, mejor dicho, tenemos todo tipo de Vale, herramientas. Yo creo que además como también según el nivel de la situación que estés viviendo y puedes utilizar una u otra desde las más sencillas, como ya dijimos, la respiración, el movimiento de los ojos, el agua fría, la música. Y bueno, y esta de la visualización, conectar con la naturaleza, naturaleza, caminar, dar un paseo, escuchar el agua, los pajaritos, lo que tengas al alcance. Y si no, pues muy fácil. YouTube, te buscas la música bineural y ya está. bineural. Y también, antes de irnos, Maripili, me encantaría ofrecer a las personas que nos escucharon uno, que nos comenten qué herramientas les gustó más, qué les pareció más interesante, qué van a aplicar para sí mismos o para sus seres queridos. Compartan este podcast con las personas que lo puedan necesitar. Uno nunca sabe qué tanto lo necesita la gente. Y también quiero extenderles la invitación a una sesión grupal, una masterclass de sesión grupal que voy a estar dando
justamente para la ansiedad. Vamos a dejar el link también aquí, si no también escríbanos y con gusto les mandamos toda la información. Estoy muy emocionada, es un proyecto nuevo que tengo y estamos a la orden para que experimenten en grupo lo que es una sesión de hipnoterapia para la ansiedad. Bueno, me encanta, me encanta. Ya hemos trabajado la hipnoterapia y realmente que es maravilloso. O sea, ves el cambio, yo he visto el cambio inmediatamente. O sea, que tú sabes, Karen, cómo ha sido. Sí, algo Maripili, bueno, yo no puedo hablar por ella, pero Maripili, y eso pasa mucho con la hipnoterapia, cuando la persona ya tiene varios años o un tiempo trabajando cierto aspecto o cierto bloqueo y no termina como de soltar o hacer el clic, la hipnoterapia en ese momento ya en una o dos sesiones es algo bastante efectivo, ¿no? Sí, para mí es como la cereza arriba del pastel, como la graduación. Para mí ha sido como la graduación de todo este proceso que he hecho. Wow, la hipnoterapia es ya, o sea, el punto final maravilloso. Así que, como siempre, estamos aquí para ayudarlos, para compartir nuestras experiencias personales y también toda la experiencia pues, que tiene Karen a través de su profesión. Así que recuerden que aquí estamos, coméntenos qué otro tema quieren que tratemos, porque creo que aquí hemos abierto un abanico de posibilidades, ¿verdad? Hemos hablado de toma de decisiones, hemos hablado de la hipnoterapia, que sería también bonito si profundizamos un poco más un día en ella. Si les interesa, podemos llegar a ello. La masterclass de Karen, que allí estaremos también todos para aprender y poder lograr esa vida que todos queremos, vivir un poco más en calma, con más plenitud. Y siempre recordar que esa situación que estás viviendo hoy también pasará. Siempre. Todo es temporal. Así es. Así que bueno, muchas gracias y los esperamos en el próximo episodio. Bye. Bye, un abrazo.